Vaya por favor en su Biblia, 2 de Corintios 11:3. Estamos en la serie de predicaciones tituladas El fruto del Espíritu. 2 de Corintios 11:3. Escuche lo que dice la Escritura. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor y Dios, es un gusto, un placer, un privilegio, un lujo el que tú nos das de poder compartir, escudriñar, entender, recibir tu palabra, mi Dios. Entendemos perfectamente que esto es un misterio, que esto no viene de nosotros, no es nuestra competencia, no es que nosotros sepamos, podamos o entendamos más que los demás. Quiere decir que tú por gracia nos lo das a entender a nuestro corazón. Si no fuera por esa gracia sublime, nosotros no entenderíamos ni sabríamos nada. Pero el día de hoy tú has tenido para bien a nuestros corazones el traer esta palabra, la cual te rogamos que sea viva y eficaz, que dé fruto al 100%, te rogamos siempre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Tú eres bueno, Dios. Amén. La Biblia dice que a los discípulos se les conocerá por su fruto. Con esto no se refiere a cuántos años llevamos en la iglesia. Lamentablemente, cuando hablamos de fruto del Espíritu, mucha gente confunde fruto con obras o con situaciones que no son el fruto. Hay gente que piensa que ha dado fruto porque lleva 10, 15, 20, 30 años de cristiano, pero su vida no ha transformado en lo absoluto, entonces no ha dado fruto. El fruto no se refiere a cuánto tiempo llevamos en la iglesia, ni cuántas veces oramos al día, o cuántas veces hemos leído la Biblia. Mucho menos habla de cuántas personas, dicen algunos, hemos llevado a los pies de Cristo, como si nosotros pudiéramos llevar a alguien ahí. El único que puede es Dios. Dios es quien te lleva a los pies de Cristo. Nosotros proclamamos el Evangelio, pero no llevamos a nadie a los pies de Cristo. No son coronas ni son gemas en nuestra corona. Hay gente que piensa que cada vez que tú predicas el Evangelio ganas una gema para tu corona o ganas coronas que vas a entregar delante de Dios. No es así. El fruto del Espíritu habla del carácter de Cristo cuando lo expresas por medio de tu vida. El carácter de Cristo lo vemos claramente delineado en Gálatas 5, 22 y 23, donde el apóstol Pablo escribe: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Estamos en esta parte. A propósito de fe, que es el que estábamos estudiando las últimas 2 semanas, no son pocas las traducciones de la Biblia que no traducen fe, que traducen fidelidad. Esto es porque proceden de una raíz griega muy parecida. Pistis es fe, pistos es fiel. Por lo tanto, y la palabra que utilizó el apóstol Pablo en Gálatas es pistos, que también se puede traducir fe o fidelidad. Antes de entrar en una controversia sobre exegesis de que si es fe es fidelidad y que no sé qué tanto, vamos a dedicarnos a estudiar el día de hoy la fidelidad. De eso se trata el tema del día de hoy, la fidelidad como parte del fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver que no se contradicen para nada la fe y la fidelidad. Por el contrario, se complementan de forma excelente. La cita que leemos en 2 de Corintios 11:3, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace una analogía entre el engaño de la serpiente cuando Eva se extravía y por consecuencia Adán y el resto de la raza humana, con el peligro de extraviarnos en la fidelidad a Cristo.
Ponga mucha atención, porque a partir de aquí es que vamos a seguir adelante con nuestro sermón. Porque el apóstol Pablo les dice, hablando en Corintios, a los corintios, oigan, tengan cuidado, porque así como Eva se extravió, también Adán, por consecuencia no lo dice, pero es implícito, también Adán y la raza humana, y dejaron de permanecer fieles, así ustedes tengan cuidado, no vayan a dejar esa fidelidad. La palabra fiel proviene de la palabra hebrea amán y de la palabra griega pistos, como te acabo de decir. Ambas palabras comunican la idea de certeza o estabilidad. Cuando Dios le da la orden directa a Adán de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, era con una intención: que Adán permaneciera firme y estable a esa orden. En otras palabras, Dios le dio una orden a Adán para que Adán permaneciera fiel a esa orden y a esa palabra que salió directamente de la boca de Dios. Vamos a Génesis 2, 16 y 17. Por eso el apóstol Pablo dice: no se vayan a extraviar y vayan a dejar de ser fieles, y nos compara como al principio con la tentación de Adán y Eva. Génesis 2, 16 y 17. Dice la Escritura: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. ¿Quién le dijo aquí? El Señor a Adán. No lo encontró escrito en la palabra, no le dejó un recado, directamente le dijo a Adán: ven, te voy a dar una instrucción, permanece fiel a esa instrucción. ¿Qué instrucción le da? Dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ojo, dice, ciertamente, es una verdad que yo te estoy diciendo, morirás. Ponga mucha atención y acuérdese de esto. Hay quienes en su afán de minimizar la doctrina del pecado original, llamada muchas veces depravación total del ser humano, mencionan y dicen que es imposible que porque faltó en una orden tan mínima, Dios condenara no solamente a Adán, sino con él a toda la raza humana. Lo que ignoran es que cuando falló ese mandato, estaba fallando automáticamente a todos los mandamientos de Dios. Dios es una unidad en sí mismo y Él ve su ley y sus mandamientos como uno solo, no como 613 o como 1000 o como 3 o como 10 en el decálogo, lo ve como uno solo. Vaya a Santiago 2:10. Santiago 2:10. Cuando Adán quebrantó un mandamiento, automáticamente quebrantó todos los mandamientos de Dios. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en cuántos puntos dice, se hace culpable de cuántos. Si tú quieres vivir por la ley, pero fallas en uno solo, aunque guardes los otros 612 pisbots, los otros 612 mandamientos, pero fallas en uno solo, es como si ya hubieras fallado todos los demás mandamientos de Dios. Con Dios no hay medias tintas, hay fríos o calientes, no hay tibios. No puedes decir, yo soy cristiano, a veces medio hago esto sí lo hago, pero esto luego lo dejo de hacer, o sí o no, porque si estás a medias, estás afuera. Cuando Adán quebrantó el mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento, implícitamente quebrantó los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Ahorita lo vamos a ver, por eso quiero esto. Voy a escribir los 10 mandamientos aquí y se va a dar cuenta cómo uno a uno Adán quebrantó los 10 mandamientos de la ley. ¿Qué es los 10? Vaya a Éxodo 20, 1 en adelante. Yo fui al catecismo como 2 meses, no hice mi primera comunión en la iglesia católica y no me acuerdo de los mandamientos católicos, no es lo mismo que nosotros.
Éxodo 20, del 1 en adelante. Y usted se va a dar cuenta cómo el decálogo, cómo los 10 mandamientos de Dios encierran la moral, completamente la moral de Dios. Cada uno de los mandamientos tiene una esencia. No solamente es lo que vemos aquí. Cuando tú vas en la palabra y te metes al mandamiento, te das cuenta que el mandamiento va mucho más allá de no tener dioses ajenos y de no hacerte imagen, etcétera, etcétera. Éxodo 20. 3. Es más, vamos a leer desde el principio, desde el 1. Permítame, déjeme llego ahí. Y ahorita los escribimos. Quiero escribirlos para que usted los tenga en mente ahorita que los vayamos delineando. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Alguien que tenga bonita letra, que escriba ahorita, le voy dictando. ¿Quién escribe bonito? Ana, nada más uno. No, dije bonita letra, no que escribe en lenguas. Ana, por favor, rápido. Es más, vamos escribiendo uno en rojo y uno en negro para que se vean más entendibles. No, yo ahorita te digo. Primer mandamiento, ya está. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículos 4 al 6. No te harás imágenes. Ese es el 2. No te harás imágenes. Terminamos de leer los versículos. Dice: ni ninguna semejanza que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento es: no te harás imágenes. El tercero, Éxodo 27, dice: no tomarás el nombre de Jehová, no tomarás el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. Va separado, es en y después vano. Después, el cuarto mandamiento, Éxodo 20 del 8 al 11, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El 4, santificarás el día de reposo. Éxodo 20, 12, ya después lee todo lo que habla del día de reposo el Señor. El quinto mandamiento, en el 20, 12 dice: honra a tu padre. Nada más, honra a tu padre. Dice padre y madre, pero obviamente Adán solamente tuvo padre, nuestro Señor, nuestro Dios. Honra a tu padre. Número 6, acá arriba. Éxodo 20, 13. No asesinarás. La traducción correcta es asesinar. Después veremos por qué algún día. El número 7, en Éxodo 20, 14. No cometerás adulterio. ¿Sí me va siguiendo en su Biblia? En Éxodo 20, 15 leemos el número 8. No robarás. No robarás. En el 16, no mentirás, es lo que significa no dar falso testimonio. Y en Éxodo 20, 17 vemos el 10º mandamiento, que es: no codiciarás. No codiciar. ¿Alguien que haya ido al catecismo? ¿Sí son los mismos que en el catolicismo? ¿Cuál es el primer mandamiento en el catecismo católico? Realmente no. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí es ese, no? No tendrás Dios. Los cambian, intercambian algunos. Creo que ya nada más del 3 en adelante ya se empalman. Los primeros dos, hablando sobre todo por idolatría, no lo hacen.
Esos son los 10 mandamientos que el Señor da a Moisés. En los 10 mandamientos está la esencia del código de ética moral que nosotros como cristianos, que cualquier persona, Dios exige de él. Para entender a fondo la transgresión, vamos al pasaje de Génesis 3. Ahorita va a tomar forma, ahorita usted no se desespere. Adán quebrantó cada uno de estos 10 mandamientos. Y ahorita va a entender. Por eso quiero que estén aquí, escritos, para que entienda la esencia de cada mandamiento y para que vea cómo Adán transgredió con la desobediencia la esencia de cada mandamiento. Pero para ello, ponga atención en la transgresión y caída. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la serpiente le dijo a la mujer, ojo, con que Dios te ha dicho no comas de todo árbol del huerto, ¿eso fue lo que le dijo? No, estaba pervirtiendo, estaba mintiendo. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás. Ya estaba aumentando, no dijo que no le toques, pero bueno, dice, para que no muráis, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Estaba diciendo que Dios es mentiroso. La serpiente estaba diciéndole, Dios te mintió, no vas a morir. Ojo, porque ahí ahorita ya más o menos creo que algunos ya van vislumbrando cómo toma forma. Dice, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos sus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vino la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Hasta ahí nada más. Cuando Adán desobedece, ¿por qué decimos que Adán? Porque Adán es la cabeza. Aunque fue Eva, la mujer, la que fue engañada, Dios se refiere inmediatamente con Adán. Dios no va y le dice, Eva, ¿qué pasó? Dios va y le dice, Adán, ¿qué pasó? Porque el responsable delante de Dios es el varón. Cuando tú dices que eres cabeza, no es que mandas en tu casa, es que eres el responsable de tu familia, de llevarlos a los pies o de llevarlos en un camino cristiano y en Cristo. Cuando Adán falla en obedecer ese mandato, en realidad falló a los 10 mandamientos. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, se refiere en esencia a un llamado a amar única y exclusivamente a Dios. Cuando Dios da el primer mandamiento y dice, no vas a tener dioses ajenos, Él lo que estaba diciendo es, oye, me vas a amar solamente a mí. Cuando el joven rico se acerca con Jesús, le pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Qué le dice Jesús? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. No tener dioses ajenos, la esencia es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Adán falló en amar a Dios por encima de todas las cosas. Su amor lo puso en alguien más, en él mismo. Dios me dice, no comas de aquí. Yo tengo el mandato de amar a Dios por sobre todas las cosas, pero me voy a amar a mí mismo un ratito y voy a comer de ese fruto. Primer mandamiento, tache. Es por eso que a partir de ese momento los seres humanos nacemos siendo egoístas por naturaleza. Al igual que Adán, el amor por Dios
no es lo primero en nuestras vidas. ¿O quién de aquí nace amando a Dios? Nadie. Si tu papá o tu mamá no te traen a la iglesia, es más, algunos están aquí porque los trajeron papá o mamá o alguien. Si no, no estarían aquí. ¿Sí o no? No conteste, no diga amén, no conteste. Segundo mandamiento, no te harás imágenes. Habla de la manera específica en que se le rinde culto y adoración a Dios. Cuando Dios da el segundo mandamiento, no te harás imagen, lo que estaba diciéndole al pueblo y nos dice es: oigan, a mí se me adora como yo digo, no como ustedes quieren, no como ustedes piensan, no haciéndome un becerro y diciendo es oro, es lo mejor que yo tengo y él fue el que me sacó de Egipto. No es como tú digas, es como yo digo, dice el Señor. Nunca es a nuestra manera, siempre es a la manera que Dios dice. A Adán se le dio la pauta de rendir adoración a Dios por medio de obediencia. Dios estaba diciéndole: no comas de ahí. A ti no te voy a decir que mates animales. A ti no te voy a decir que ores o que tengas una liturgia como la tenemos aquí en la iglesia. Tú me vas a adorar a Adán de una manera, obedeciéndome, no comiendo del árbol. Y cuando Adán come del árbol, adoró a Dios a su manera. Como diría Frank Sinatra, es el que canta a mi manera. Y ¿saben cuántos cristianos Sinatra hay en la iglesia que hacen las cosas a su manera? Dios dice que no haga esto, pero no es tan malo, yo lo voy a hacer. Yo voy a, como yo digo, como yo quiero. Los estándares de Dios están aquí, pero yo voy a adorarle como yo pienso. No es como tú dices, es como Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Y si no, diga ay. A Adán se le dio la pauta de rendir adoración a Dios por medio de obediencia, pero transgredió la ley de la correcta adoración, hizo las cosas a su manera. Calvino decía que el corazón de los seres humanos es una fábrica de ídolos. Él refiriéndose a este punto, la idolatría se da de dos maneras: adorando a quien no es Dios, o adorando a Dios como a nosotros nos gusta y no como Dios lo demanda. Vemos dos ejemplos de adoración que a Dios no le agradan. Al menos dos, tres de hecho. Ya le he dicho el de Abel y Caín. ¿Por qué Dios no aceptó el sacrificio de Caín? Porque no es como Caín dijera, es como Dios dice. Si usted lee el libro de Levítico 10, hay dos hombres, Nadab y Abiú, que se acercan a ofrecer fuego extraño delante del Señor. Fuego que Jehová no pidió. Hicieron las cosas a su manera. ¿Y sabes qué pasó con ellos? Fueron consumidos por la gloria de Dios. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. No se refiere únicamente a no hacer falsos juramentos o a blasfemar. Escuche bien, usted sabía que un cristiano, de hecho nadie en el mundo, pero mucho menos un cristiano, está facultado para jurar. ¿Sí sabía eso? Que usted no puede decir te lo juro por Dios. ¿Sí sabía eso? Si usted es de los que dice te lo juro por Dios, manito, que sí es cierto, usted está transgrediendo el tercer mandamiento, está tomando el nombre de Dios en vano. Un cristiano, nadie debe de tomar el nombre de Dios para jurar, pero un cristiano menos. No debes de tomar el nombre de Dios para jurar. Hay quienes piensan que se refiere a eso o a la blasfemia. Un joven de 17 años, hace como 30 años, llamado Kurt Cobain, a los 17 años, fue arrestado por escribir un graffiti: Dios es homosexual, obviamente con otras palabras. Eso es lo que muchos piensan. Es que tomar el nombre de Dios en vano es jurar o blasfemar. Y ya, y como yo no juro por Dios, ni nunca blasfemo, nunca hago nada, hablo nada mal del nombre de Dios, ya, no es así. Va mucho más allá. Este mandamiento habla de que la única forma de usar el nombre de Dios es en total reverencia. Si tú de tus labios va a salir Dios, Jesucristo, es en total reverencia.
Por eso es que los hebreos, cuando fueron exiliados a Babilonia, sustituyeron todas las veces donde aparecía el tetragrama. Los que han venido a los nombres de Dios saben lo que significa YHWH. Los sustituyeron todas las veces donde aparecía eso por la palabra Hashem. No querían que tomaran el nombre de Dios en vano y dijeron: quítalo y pon el nombre. Pero Adán no reverenció el nombre de Dios al dudar y caer en el engaño. Génesis 3:1, ahí mismo lo tenemos, dice la serpiente: ¿con que quién? ¿Sí lo tiene? ¿Con que quién dice? Con que Dios te ha dicho. La serpiente tomó el nombre de Dios en vano. Eso no es de sorprendernos. Pero ¿sabes qué tenía que haber hecho Adán? Solamente había una respuesta correcta, la que dio Jesús en Mateo 4:7, cuando dijo: no tentarás al Señor tu Dios, no tomes el nombre de Dios en vano. Pero ¿qué hizo Adán? Comió. Tercer mandamiento, tache. A partir de entonces los seres humanos nacemos con el propenso hábito de blasfemar, maldecir y tomar el nombre de Dios en vano, al grado de que hay quienes usan a Dios únicamente para negar que Él existe. Los ateos, un caso muy peculiar, son las únicas personas que creen en Dios, pero creen en Él para decir que no, Él no existe. Es algo tremendo. El cuarto mandamiento: santificarás o guardarás el día de reposo. En su desobediencia, Adán no pudo más entrar en el reposo eterno con Dios. Adán falló en descansar en Dios al permitir que su esposa y él mismo, al comer del fruto prohibido, el poner en riesgo su descanso eterno, violó la esencia del Shabbat. Los hebreos guardan un día a la semana, que es el sábado, el Shabbat. La esencia del Shabbat hoy en día se ha perdido. Los hebreos tienen ritos, prenden el menorá, parten el pan, se avientan unos himnos bien bonitos. Los hebreos más ortodoxos no contestan el teléfono, no se bañan, no hacen nada porque tienes que reposar. ¿Sabe cuál es la esencia del Shabbat? Descansar, pero descansar en aquel que te creó. Tener una relación. El Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel: tienes una tierra y es grande, trabájala 6 días, pero el 7º día ten una relación conmigo. Deja todo lo demás y acuérdate de mí. Y Adán falló y no tuvo una relación y no descansó en el Señor. Es por ese motivo que los seres humanos nacemos con la tendencia de esforzarnos por nuestra propia cuenta, dejando siempre fuera a Dios de nuestros planes, a no ser, claro, que nuestros planes empiecen a fallar. En ese momento ya nos acordamos que hay Dios. Vaya, Hebreos 4:11, no quite su dedo de aquí. Cuarto mandamiento: ¿Adán descansó en Dios? No, falló en descansar. Y por eso desobedeció. Hebreos 4:11. ¿Ya lo tenemos? Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿En cuál reposo? En descansar en Cristo. ¿Qué es lo que estamos viendo en el discipulado? Si él hubiera dependido, descansado completamente en Dios, no transgrede. Pero como dejó de descansar en Dios, ¿qué hizo? Comió del fruto. Cuarto mandamiento, tache. El quinto mandamiento: honrarás a tu padre, fue claramente violado por Adán al deshonrar a su padre, el creador de todo. Adán hubiera tenido largos días, como dice la Escritura, de haber honrado a Dios correctamente. No es un secreto que de no educar a los niños desde pequeños a honrar a los padres o a los adultos, por sí mismos no lo harán. No es parte de la naturaleza de un ser humano, no desde la caída. Si usted no educa a su hijo a que respete a los adultos, a que lo respete a usted, ¿lo va a respetar?
No. Si ustedes y nosotros y yo mismo como papá no le pongo límites a mis hijos y a mis hijas en mi caso y le digo, hay que respetar a los adultos, a mí en específico me tienes que honrar, mi hija no lo va a hacer. Hay gente que dice, déjalos que crezcan, que tomen su camino. No es cierto. La Biblia dice que instruyas al niño en su camino desde pequeño. El quinto mandamiento, honrarás a tu padre. ¿Honró Adán a Dios? No, tache. El sexto mandamiento, no asesinarás. Adán se convirtió en el primer asesino, no solo de su esposa y de él mismo, sino de toda la raza humana. Vaya a Romanos 5:12. Adán es el genocida más grande de la historia. Si nos ponemos a verlo, Adán es el genocida más grande de la historia. No asesinarás, no matarás, como lo quiera leer ahorita. Adán se asesinó él mismo, asesinó a su esposa. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿qué hombre? Adán. Como el pecado entró al mundo por Adán, y por el pecado que entró, la muerte, así la muerte pasó ¿a cuántos? Entonces Adán mató a toda la raza humana. El más grande genocida de la historia. Dios dice no matarás, y Adán ¿qué hizo? Acabó con toda la raza humana. Dios santo. La tarea encomendada por Dios a Adán era que se multiplicara. Adán tenía la encomienda de darle vida a la posteridad. En cambio nos heredó muerte espiritual y física a toda la humanidad. Entonces, ¿cumplió el sexto mandamiento? Otro tache. Es más, vamos a ponerle aquí. Tache. Están así, están. Vamos a dar el beneficio de la duda, si no le das más. ¿Va? Para que quede más resaltado. El séptimo mandamiento, no adulterarás, no cometerás adulterio. Habla, ¿dónde estoy? Habla del amor incondicional expresado en todas las áreas del matrimonio. Hay gente que piensa, no adulterarás. Ah, sí, no le pongo los cuernos a mi esposa, ya cumplí ese mandamiento. No. El séptimo mandamiento, no adulterarás, habla de amor incondicional. Mateo 5, 27 y 28. Vamos a leerlo rápidamente. Para que si tú piensas que nunca le has puesto los cuernos a tu esposa, no quiere decir que no has adulterado. ¿Recuerdan que les decía hoy en la enseñanza? Vamos a tocar un poquito de esto. 5, 27 y 28. Oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, el adulterio se trata únicamente de no, como decimos en México, de no poner los cuernos. No. Cuando el Señor dice no cometerás adulterio, va mucho más allá. La esencia de ese mandamiento es para el hombre y la mujer, vaya, pero Dios le está diciendo, ama incondicionalmente a tu esposa en todas las áreas. Ama incondicionalmente a tu esposo en todas las áreas. Y cuando fallamos, estamos cometiendo adulterio. Adán no mostró amor a su esposa, pues dejó que hablara con el diablo y no hizo nada para impedirlo. Su llamado era proteger a Eva con su amor a toda costa. Pero no solamente hizo eso, todavía la echa por delante. Y cuando dice Dios, ¿qué hiciste? En Génesis 3:12, Él dice, ¿qué? Entonces no amó incondicionalmente a su esposa. ¿Cometió adulterio? Pobre Adán. Parecen los exámenes de hace 8 días. Así estaban todos. No es de sorprendernos en base a esto, ¿por qué el índice de divorcios va cada día en aumento en el mundo? Simplemente, si no conocemos el amor incondicional de Dios expresado en la cruz del Calvario, jamás vamos a amar correctamente a nuestras esposas. Vaya a Efesios 5:25 y ahí va a ver la esencia de no adulterarás.
Entonces, si usted dice, yo nunca le he puesto los cuernos a mi esposa, pero no la ha amado incondicionalmente en todas las situaciones, ¡ouch! Efesios 5:25, maridos, amen a sus mujeres. ¿Qué dice? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Cómo nos amó Cristo? Con amor incondicional. ¿Cómo es que nos llama el Señor a amar a nuestras esposas? Con el mismo amor incondicional. Adán no amó de esa manera a su mujer al permitir la caída. El 8º mandamiento, no robarás. La esencia de este mandamiento es no tomar algo que no es de tu pertenencia. Dios, imagínate, le dice a Adán, ven Adán, ven. ¿Ves toda esa creación? Si tú la vas a sojuzgar. Tú vas a ir a la playa y vas a ver a los peces del mar, les vas a poner nombre. Acá de este lado, en la selva, todos los animales les vas a poner nombre. Tú no tienes necesidad de comer carne, Adán. Tú comes del árbol de la vida, entonces tu metabolismo ahí es donde se estabiliza. Come de cualquier fruto que ves, come del árbol de la vida, no hay ningún problema. De toda la creación, solamente una cosa no es tuya, Adán. Ese árbol que ves ahí. De ese no comas. ¿Y qué hizo Adán? Le robó a Dios. Le robó a Dios de todo lo que estaba la creación. Dios le dice, todo es tuyo, sojúzgala, ahí está, enseñoréate de ella, come de todo árbol, solamente guárdate ese árbol es mío, no comas de él. Y Adán le robó a Dios. Al comer de ese árbol le robó directamente a Dios. A partir de entonces el ser humano quedó acostumbrado a robarle a Dios. Le robamos de su tiempo cuando dedicamos migajas de tiempo y a otras cosas menos importantes, porque cualquier cosa es menos importante, le dedicamos horas. Le dedicas horas a lo que sea y le dedicas minutos a Dios, le estás robando de su tiempo, le das migajas a Dios. Le robamos la gloria al preferir que se mencione nuestro nombre y no de Él, y muchas cosas más. Quiero hacer una aclaración aquí en No Robarás. Yo no soy adepto de Guillermo Maldonado, del prostituto del Evangelio, y si alguien se enojó cuando puse esa frase, decía ahí es hipócrita porque él llamó prostituto o prostituta a Dios y nadie dice nada, pero alguien les dice prostitutos del Evangelio y ahí sí se enojan. Este prostituto del Evangelio llamado Guillermo Maldonado dice que el pecado de Adán fue robarle el diezmo a Dios y que cuando tú no diezmas estás cometiendo el pecado de Adán. No es verdad. Adán sí le robó a Dios, pero no nada más eso, transgredió los demás mandamientos y no le robó el diezmo. Es muchísimo menos en comparación, no era el 10% de los árboles. Y ojo, sobre todo, si el pecado de Adán era robar el diezmo, entonces ¿para qué vino Jesucristo a la cruz del Calvario? Con que nosotros diezmáramos, seríamos salvos. Entonces, no es así. Adán sí le robó a Dios, pero no le robó el diezmo, como dice él. Y que si tú diezmas, ya estás bien. El 9º mandamiento, no mentirás. En esencia, no mentir significa defender siempre la verdad, sobre todo la verdad de Dios. Adán no lo hizo. Dejó que fuera calumniada una verdad que salió directamente de la boca de Dios. Cuando Dios se acerca a Adán, le dice, no comas de ese árbol, porque si comes de él, ciertamente, ¿se acuerda que le dije? Acuérdese, de verdad vas a morir, te estoy diciendo una verdad. Y cuando Adán no defendió esa verdad, entonces defendió ¿qué? Una mentira. Se transgredió el siguiente. Dejó que la verdad de Dios fuera calumniada. Cuando dijeron, al comer de ese árbol morirán, Adán debió de haber desalentado la columna de Satanás. Cuando Satanás dice, no morirás, pero permitió que la mentira se consumara al dejar que Eva tomara del fruto prohibido. 9º mandamiento. Ya nomás le queda uno a Adán.
Ni su nombre puso bien el pobre Adán en el examen. El 10º mandamiento, no codiciar, habla de contentamiento, de estar agradecidos con Dios por lo que tenemos, en lugar de desear lo que no tenemos o lo que tienen otros. Adán no estaba conforme con su propio estado, estaba descontento con lo que Dios le había dado, casi toda la creación a sus pies, y codició lo que no era suyo. ¿Qué dice en Génesis? Que se hizo codiciable, se hizo entonces agradable, empezó a codiciar. Siguiente, ni una buena, Adán. Parece examen de matemáticas en la secundaria esto. Ahora entiende, no codiciarás, te habla acerca de tener contentamiento. Ahora entiende por qué el falso evangelio de la prosperidad es tan popular y aceptado. Nadie nunca está contento con lo que tiene, siempre quieren más. Y cuando tienen más, siguen sin estar contentos y agradecidos con Dios. Y cuando llega alguien a decirles que Dios está a tu disposición como genio de la lámpara maravillosa, sus ojos brillan. ¿Ahora entiendes por qué hay tanta gente en el movimiento de la prosperidad? Porque todo el mundo está descontento con lo que tiene o a causa del pecado de Adán. Pero eso sí, llega alguien y te dice, tú puedes declarar y tener todo, y ves a Dios como el genio que te cumple todo, dices, de aquí soy. Por eso se llenan esas iglesias, por eso las iglesias de sana doctrina, como no te decimos cosas así, nuestro contentamiento está en Cristo, no en lo que tenemos o no en lo que deseamos tener. ¿Sí me escuchó? ¿Cuántos dicen amén? Nuestro contentamiento está en Cristo. Bueno, gracias a Dios porque en 3 está su contentamiento, ¿verdad? Se lo voy a repetir para que diga amén, para que se pare sobre esa verdad. Nuestro contentamiento está en Cristo. Amén. Aleluya. No en lo que tienes, ni en lo que deseas tener. Tu contentamiento tiene nombre y es Jesucristo. Dele un aplauso al Rey. Ya, ni uno bueno. Adán falló en permanecer fiel. Solamente un mandamiento explícito le dio Dios, y con ello violó implícitamente el decálogo de Moisés. Estos 10 mandamientos son la esencia de la ley moral de Dios. Por eso no fue poca cosa lo que hizo Adán, y el castigo de Dios no fue exagerado de ningún modo. ¿Por qué falló Adán? ¿Por qué no permaneció fiel? ¿Por qué no permaneció fiel? Y es aquí lo que nos interesa, pues estamos hablando de fidelidad como fruto del Espíritu. Primeramente sabemos que Adán falló porque fue la voluntad de Dios. Eso siempre estuvo en su soberana, agradable y perfecta voluntad, pero no anula el aspecto humano. Del lado humano, Adán falló porque no pudo permanecer. ¿Por qué no pudo permanecer fiel a Dios? A causa de la incredulidad. Dios habló directamente con Adán las instrucciones precisas, pero Adán no le creyó. Prefirió creerle a su esposa, a sus sentidos y a la mentira de la serpiente, pero no le creyó a Dios. ¿Qué es la incredulidad? Lo contrario de ¿qué? De la fe. Ahora entiende por qué la fe y fidelidad van de la mano en esta enseñanza. El secreto para ser fieles no es tratar de ser fieles, es creerle a Dios. Creer en Dios es una cosa muy distinta de creerle a Dios. La fidelidad es parte de nosotros al permanecer en Cristo, pues Cristo permaneció fiel a Dios en todo hasta consumar el plan de redención. Fue en un huerto donde el primer hombre desobedeció, Adán, donde fue infiel. Y es un huerto donde el postrer Adán, que es Cristo, permanece fiel y cumple la voluntad de Dios y es fiel hasta la muerte. Vaya a Lucas 22, 39. Lucas 22, 39 al 44. ¿Ya lo tenemos? ¿Dónde falló el primer hombre, Adán?
En un huerto. ¿Dónde recuperó todo el Señor Jesucristo? En un huerto. Ahí empezó todo. La obra consumada fue en la cruz del Calvario, pero realmente donde ganó la victoria fue en el huerto de Getsemaní. Porque si en el huerto de Getsemaní Jesucristo dice, no tomo de esa copa, no voy, no se consuma nuestra redención. Lucas 22, 39 al 44. Saliendo, habla de Jesús, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, ¿a cuál lugar? Al huerto de Getsemaní, les dijo, oren que no entren en tentación. Jesús se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, ojo con su oración, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Miles de años después, Cristo cumplió con los 10 mandamientos en el huerto de Getsemaní y restauró lo que Adán había perdido. Ese es el examen de Adán. Perdió. Es más, aquí vamos a ponerle. Pero ahí vamos a ver. Vea, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. ¿Se acuerda que es poner a Dios por encima de todas las cosas? Jesús puso a Dios por encima de su voluntad y por encima de todo. Señor, no quiero hacer eso, pero no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Puso a Dios por encima de todo. ¿Cumplió el primer mandamiento? Sí. Segundo, dice, no te harás imagen, vas a adorar a Dios como Él quiere. Adoró a Dios de la manera que Dios le pidió. Dios le dijo, tu adoración es tu obediencia, tu adoración es obedecerme e ir a la cruz del Calvario. Y Jesús, ¿qué dijo? ¿No? ¿O dijo sí? Dijo sí, obedeció. Segundo mandamiento cumplido. El tercero, no tomó el nombre de Dios en vano, por el contrario, lo puso en alto al obedecerlo. Bien, el cuarto, preparó todo para la entrada en el reposo eterno. No solo Él, sino los que creemos en Él y en la obra redentora. ¿Por qué cree que ahora le puedo predicar? Descansa en Cristo, porque Él cumplió y santificó el día de reposo. El quinto, honró a su Padre como nunca lo había hecho nadie y como nunca nadie lo hará jamás. ¿O crees que tú y yo podamos honrar a Dios mejor de lo que Cristo lo hizo ese día? Igual, palomita. El sexto, no asesinarás. Al obedecer, no evitó un asesinato, evitó el genocidio de la raza humana. Palomita también. El séptimo, nos amó de manera incondicional. Efesios 5:25, no vaya, lo leímos, que amemos los esposos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. No cometió adulterio, nos amó incondicionalmente. El 7, no robarás. No tomó nada que no fuera suyo. No era su voluntad, sino la voluntad del Padre. Por tanto, al obedecer la voluntad que no era suya, se guardó de robarle a Dios. Cumplió también. El 8, el 9, no mentirás. No mintió, de hecho nunca lo hizo. Por tanto, su obediencia no solo fue externa, sino de corazón. Porque Jesús pudo haber dicho, sí Señor, hágase tu voluntad, pero por dentro decir, no voy y no ir. ¿Mintió? No mintió. Dijo, hágase tu voluntad y yo voy. No mintió. Y el último, no codiciarás. Y él no codició nada que no fuera la voluntad de Dios. Entonces, Adán 0, Cristo 10. Denle un aplauso a Cristo. Le tengo una noticia. El Cristo que cumplió con los 10 mandamientos es Cristo que está en usted. 3 lo creyeron, gracias. Ahí vamos, poco a poco. Ya hace rato fueron 2, ¿verdad? El Cristo que cumplió los 10 mandamientos es el Cristo que está en usted y es que está en mí. Es Cristo quien vive en nosotros, el que permanece fiel a través de nuestras vidas.
No somos nosotros. No trates de ser fiel. Cree por medio de la fe que es Cristo en ti. Por eso te dije al principio que fe y fidelidad como parte del fruto del Espíritu van de la mano. Cierra tus ojos y vamos a orar y a terminar meditando en esto que te voy a decir. Cristo permaneció fiel hasta la muerte. No creyó en la mentira del diablo ni siquiera cuando fue tentado en el desierto. Él permaneció fiel. Ese mismo Cristo es el que vive por medio de la fe en nuestros corazones. La certeza, la estabilidad, la fidelidad a los mandamientos de Dios. Por consecuencia, Dios mismo no se da tratando. Tú no trates de ser fiel. Se da creyendo en que Cristo lo realiza por medio de nosotros. Cristo permaneció fiel a los 10 mandamientos y a todo mandamiento que salió de la boca de Dios. Ese mismo Cristo es el que está en ti. Tú no trates de ser fiel. La fidelidad, ya lo vimos, Adán falló en ser fiel y nos heredó una naturaleza que no nos ayuda para nada para ser fieles. No se trata de que intentes ser fiel, se trata de que creas en Cristo, que es Cristo en ti. Y el Cristo que cumplió esos 10 mandamientos y más, lo va a hacer a través de tu vida. El fruto del Espíritu es fe y fidelidad, van de la mano. No te pelees con alguien que te diga que hagas exegesis, déjalo. Para nosotros está más que claro que van de la mano, que se complementan, que la fe te va a llevar a ser fiel. Y si eres fiel es porque tienes fe en Cristo. Cuando Adán dejó de creerle a Dios, fue cuando cayó en pecado. Cuando la incredulidad hizo presa de Adán, Adán desobedeció el único mandamiento explícito de parte de Dios. Si la incredulidad llega a tu vida, no va a ser difícil, como dice el apóstol Pablo en la cita inicial, que dejes de ser fiel y que caigas, así como la serpiente hizo que cayera a Eva y a la raza humana. ¿Quieres permanecer fiel con Cristo? ¿Quieres que la fidelidad sea un rasgo de tu vida cristiana? No trates de ser fiel. Ten fe en Jesucristo. Jesucristo está en ti y en mí. Él murió en la cruz del Calvario para lavar lo que Adán hizo mal, para rescatar lo que se había perdido. Y ahora, por medio de la fe, vive en nuestro corazón. Cuando tú crees eso, cuando tu convicción es eso, tu vida es transformada. Lo vimos las 2 semanas anteriores. Y sobre todo, tu vida es una vida de fidelidad. No trates de ser fiel. Cree en Jesucristo, el testigo fiel y verdadero que dice Apocalipsis. Te damos gracias, Padre precioso y maravilloso, pues Adán, como entendimos hoy, transgredió el decálogo, la ley moral que tú delineaste, la transgredió Adán al comer de ese fruto, al permitir que su esposa comiera también. Pero en Cristo, al igual que en un huerto se perdió, en Cristo en un huerto se restauró la obediencia a los 10 mandamientos. Si hoy podemos ser fieles a tus mandamientos, si hoy podemos ser fieles a tu escritura, a tu palabra, a ti mismo, no es porque estamos tratando de ser fieles, es Cristo a través de nosotros quien es fiel a la escritura. Te damos gracias, Padre.